Primera pregunta. ¿Piensas que la responsabilidad es importante? ¿Por qué? Bueno, yo creo que la responsabilidad es importante porque el ser responsable es ser consciente de todas nuestras acciones y de todos nuestros compromisos. Por lo tanto, al ser responsable podemos cumplir con todos esos compromisos y pues no incurrir en acciones inadecuadas que puedan tener repercusiones para nuestra vida o nos puedan afectar a nosotros mismos o a los demás de alguna manera. Segunda pregunta. ¿En qué etapa de tu vida se vio reflejada el valor de la responsabilidad? Bueno, considero que el valor de la responsabilidad se vio reflejado en mi vida desde el colegio. Creo que en el colegio pues es el espacio y es la etapa de la vida de uno en la que uno empieza a adquirir como compromisos y empieza a actuar de determinadas formas que pueden traer pues consecuencias para uno y para los demás. Y creo que desde el primer momento en que pisé el colegio y me dejaron la primera tarea, empecé pues a poner en práctica ese valor de la responsabilidad cuando cumplía con las tareas, eso por un lado, y por el otro lado cuando me comportaba bien o no me comportaba de una forma que me afectara a mí mismo o afectara a los demás. Tercera pregunta. ¿Para ti qué significa el compromiso? Bueno, para mí el compromiso significa o se relaciona con el tema de la perseverancia y como la lealtad o la consistencia de uno mismo con sus ideas y digamos que con lo que uno llama compromisos adquiridos, que son como en esas cosas o esas actividades o esas responsabilidades en las que uno decide emprender, en las que uno decide o con las que uno decide vincularse. Entonces creo que el compromiso es ser consistente y sacar adelante esos emprendimientos y esas responsabilidades adquiridas. La cuarta pregunta es, ¿te consideras una persona comprometida? Bueno, yo creo que sí soy una persona comprometida, pero no con todo en mi vida. Hay veces que eh, se le presentan a uno cosas que son obligatorias y que no nos gustan, y aunque uno trata de ser comprometido con ese tipo de cosas porque pues son responsabilidades adquiridas, es difícil. Por lo tanto creo que soy una persona comprometida más con las cosas que elijo o los emprendimientos o las responsabilidades que adquiero de forma voluntaria más que pues aquellas que adquiero de forma obligada. La quinta pregunta es, ¿qué piensas de una persona sin compromiso? Bueno, yo creo que una persona sin compromiso es aquella persona que carece de la motivación que requieren como esas responsabilidades o esos compromisos, esos emprendimientos que decide llevar a cabo para sacarlos adelante. Entonces, esa persona sin compromiso es aquella persona que no puede terminar o no puede ser consistente y llegar hasta el final en todas esas actividades y en todo eso que de forma voluntaria o de forma obligada se propuso en determinado momento. La sexta pregunta es, ¿alguna vez sentiste que no tuviste compromiso? Bueno, alguna vez no, sino varias veces he sentido que, que no he tenido compromiso en varias cosas o en varios aspectos de mi vida. Algunos de ellos fueron tal vez en responsabilidades o falta de compromiso con responsabilidades del colegio, con algunas responsabilidades adquiridas en la universidad, porque digamos que hay cosas que pues con las que uno no está de acuerdo, o cosas en las que uno no haya sentido,
y como mencionaba previamente, ese tipo de cosas a veces como que desmotivan y pues no generan, o sea, no generan la motivación necesaria para tener el compromiso en ellas y poder, pues poderlas sacar adelante y poder pues culminarlas o finalizarlas de forma satisfactoria. La séptima pregunta es, ¿para qué crees que sirve la trascendencia en tu vida? Bueno, yo creo que la trascendencia en mi vida sirve para entender y ser consciente de la magnitud y el alcance que pueden tener mis decisiones, mis acciones y mi comportamiento. Cómo pueden estas decisiones, acciones y comportamiento y actitudes verse reflejadas en el futuro, en un futuro mmm, cercano, a mediano plazo o a largo plazo. La octava pregunta es, ¿usas a menudo el valor de la trascendencia? Yo creo que sí uso a menudo el valor de la trascendencia porque pues yo soy una persona que piensa mucho en los resultados de mis decisiones y en mis acciones y en general de mi comportamiento. Creo que el pensar no solamente a corto plazo, sino tener una visión amplia de nuestras decisiones nos pueden llevar a la situación o a la posición que deseamos en nuestra vida y a conseguir como esas metas a mediano, corto, largo plazo que nos establecemos. La novena pregunta es, ¿piensas que tener compromiso, trascendencia y responsabilidad es importante en tu vida? ¿Por qué? Bueno, yo creo que tener esos tres valores es supremamente importante en mi vida y en la vida de cualquier persona porque digamos que al ser responsable, como decía, pues se es consciente de pues las consecuencias que pueden tener nuestras acciones. Al ser comprometido, podemos ser consistentes con todo lo que emprendemos y así podemos terminar todo lo que iniciamos. Y al ser, pues, o tener conciencia o la noción de trascendencia o el valor de la trascendencia, podemos entender no so, o podemos tener una visión mucho más amplia en cuanto a tiempo y en cuanto, pues, sí, a longitud de tiempo de lo que nos pueden traer pues esas decisiones, esas acciones, esos comportamientos con los que fuimos pues responsables y comprometidos. La última pregunta es, ¿crees que eres responsable, que tienes compromiso y trascendencia? Bueno, yo creo que soy responsable, tengo compromiso y trascendencia, pero pues no siempre lo he tenido. Pues ahorita digamos que en mi adultez joven uno empieza a entender y a implementar un poco más esos valores en la vida de uno. Refiriéndome un poco pues más a esta etapa de mi vida, creo que pues sí tengo esos valores y los he fomentado en mi día a día y pues eso lo he podido ver más que nada en el ámbito académico. Digamos que cuando pues mm, emprendo o adquiero las responsabilidades que implican las diferentes materias de la universidad, pues las adquiero con la noción o la conciencia de que pues mis acciones tienen que ir direccionadas a la consecución o al cumplimiento de esa responsabilidad. Por lo tanto, pues en ese aspecto, digamos que soy responsable porque soy consciente de que he adquirido ciertos compromisos. En cuanto a mi compromiso relacionado a esas responsabilidades, creo que pues una vez adquiridas esas responsabilidades en la universidad, creo que o considero que procuro hacer todo lo posible para sacarlas adelante, independientemente pues de lo que cueste. Siempre he procurado pues
sacarlas adelante e intentar sobresalir en ello. Y en cuanto a la trascendencia, pues digamos que sí creo que tengo el valor de la trascendencia en este ámbito porque siempre miro como eh, a esas responsabilidades que pueden verse reflejados más de forma práctica y específica como trabajos, no sé, trabajos finales, parciales. Siempre busco mirar la proyección que pueden traer a mi vida, es decir, la decisión de estudiar para un examen, ¿qué puede traer para mi vida a largo plazo? Pues, eh, por un lado, digamos que un ejemplo de qué puede traer para mi vida es entender o desarrollar ciertos conocimientos en un tema que puedo aplicar pues en mi vida laboral y profesional cuando pues culmine mis estudios.